al señor Enrique Cornejo Ramírez, él es ex ministro de Transportes y Comunicaciones, quien nos va a compartir el último tema de este primer bloque de este cuarto foro que estamos realizando. Es el Callao portuario y aeroportuario en articulación territorial competitiva, Norte Callao Sur. Adelante, por favor, señor Cornejo. Está compartiendo su pantalla, pero estamos viendo su chat, me parece. Su correo electrónico. Estamos viendo su correo electrónico. ¿Ahí está? Su correo electrónico estamos viendo. Si desea, deje de compartir, ubique el archivo y ahí empieza a compartir nuevamente. ¿Ahora? No. Dele nuevamente a compartir abajo en la parte inferior, el verde que está al centro, y ahí busca exactamente el documento que desea compartir. Ok. Ahora sí. Está empezando a compartir. Ok, ahora sí le da modo presentación. Ahí donde está, en la parte derecha. Perfecto. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Una felicitación al Gobierno Regional del Callao por este evento, que sin duda es muy importante para enfocar, creo, un tema crucial, el presente y el futuro del Callao, pero hacerlo con una perspectiva. Y ese es el aporte que quiero hacer al final de esta mañana. Es interesante lo que nos han mencionado todos los expositores, pero creo que para hacer la perspectiva y enfocar esto de una manera un poquito más integral, también hay que hacer un poco de memoria, porque el tiempo es fundamental. Sostengo que el costo de oportunidad de las decisiones públicas es tan o más importante que la decisión pública misma. Y entonces los tiempos funcionan en base a que hayan políticas de Estado, en que haya continuidad en las políticas y que haya integralidad en esas políticas. Entonces, yo quisiera mencionar, ¿no?, que, déjenme avanzar, ahí está, el terminal portuario del Callao tenía esta foto hace apenas 11 años. Esta es la foto del terminal portuario del Callao sin grúas pórtico. Y esa era la situación que tenía. Ese es el muelle 5. No había muelle sur, como ven. Era un molón, ¿no? De manera que hace 11 años esta era la situación. Y esta era la situación, permítame decirlo, haciendo un análisis ya histórico, porque tuvimos varias décadas en que no se tomaron las decisiones adecuadas. No una, no dos. El puerto del Callao estaba atrasado más de 40 años. ¿Y por qué saco esta cuenta? Simplemente porque los puertos vecinos en Ecuador, en Colombia y en Chile empezaron a tener una modernización basado en los nuevos buques y las nuevas tecnologías, con grúas pórtico de muelle y de patio, con profundización de agua que podía permitir la llegada de estos buques, y el Callao no lo tenía. Entonces empezó un proceso absurdo por culpa nuestra, de los peruanos, por culpa nuestra, ¿no?, en la que puertos vecinos empezaron a tener carga que nunca debió llegar allí. Lo voy a poner de esta manera. Es como si yo estuviera en la Plaza de Armas de Lima y quiero irme al Callao. Entonces voy hacia el Callao por la avenida Argentina, ¿no? Paso el Callao sin detenerme y me voy hasta Ancón. Y después regreso. ¿Qué era lo que pasaba en ese momento con el puerto del Callao? Los buques, que ya modernos no tenían grúas pórtico, no podían parar aquí. Y entonces se iban a Ecuador, a Colombia o a Chile, lo cual es un absurdo. Es como irme a Ancón primero desde Lima para regresar al Callao, y en Chile bajaba la carga, y de ahí venían buques de antigua tecnología con sus propias grúas pórtico para dejar en el Callao la carga. Esto es responsabilidad nuestra, no de nadie en particular fuera. El puerto de San Antonio en Chile se creó solamente porque el puerto del Callao no tenía lo que debía tener a tiempo. Entonces,
A partir del 2009 llegaron las dos primeras grúas pórtico chinas al muelle 5, que está allí sin grúas, y esta es la foto actual del puerto del Callao. Esta es la parte del muelle sur con DP World, y al fondo se ven las grúas azules, que es la parte del muelle o terminal de ex muelle 5, que ya maneja el terminal norte multipropósito, donde está APM. Esta foto va a mejorar por todo lo que hemos escuchado. Ya está la ampliación hacia el mar del muelle sur y vienen las modernizaciones también que tendrá el terminal norte multipropósito. Pero mi primera reflexión es, perdimos 40 años. No volvamos a perder 40 años. No volvamos a perder 40 años. Tomemos la viada sobre la base de la experiencia aprendida y miremos hacia adelante como políticas de Estado. No miremos qué gobierno viene, qué gobiernos vienen. Miremos qué necesita, en este caso, Perú y el Callao, y en función de los 4 o 5 próximos gobiernos, hagamos políticas de Estado, para que no nos pase esta situación que demoró 40 años en convertirse en esta fotografía. Y entonces, claro, el puerto del Callao siempre ha tenido las ventajas que tiene. Su ubicación privilegiada en la parte central de la costa pacífico de América del Sur siempre estuvo ahí, mirando Oceanía y el Asia, siempre estuvo ahí. Pero, claro, en los últimos 30 o 40 años, la cuenca del Pacífico es el eje estratégico de desarrollo mundial más impresionante. Comercial, económica, tecnológicamente hablando, es el área del momento, es el área del presente y el futuro. Y entonces, el hecho de que estemos mirando directamente al Asia es un privilegio que no podíamos darnos el lujo de no utilizar. Y la situación que siempre fue también del puerto del Callao, de tener una de las características técnicamente más importantes en un puerto, que no haya oleaje, que no haya mucho movimiento de agua, y la protección natural que tiene el puerto con la isla San Lorenzo al frente, es también algo que sin duda le da una ventaja. Y ahora, con grúas pórtico de muelle, con grúas pórtico de patio de última generación, con profundidad de 16 metros para zona de maniobras, que le permite tener buques de completa y última tecnología, con una buena gestión muelle-patio. Yo recuerdo, porque hay que recordarlo, que en el patio, o sea, en la zona continente, en la zona tierra del puerto del Callao, habían depósitos y hasta zonas donde tenían los trabajadores, que tienen derecho, por supuesto, a tener unas zonas de esparcimiento, ¿no? Es decir, la relación muelle-patio era tremendamente ineficiente. Y esto ya se ha mejorado, ¿no? Ya están avanzando en otros aspectos que hemos escuchado, y hay que aprovechar una situación muy concreta. Tenemos dos operadores de primer mundo, APM Terminals y DP World. El segundo y el tercero dentro de la operación mundial de containerización a nivel de todo el planeta. Esto no es gratuito y quiero recordar que APM Terminals ganó el concurso porque lo perdió Hutchinson, que es el primero en el mundo en operación portuaria. Creo que es uno de los pocos ejemplos de licitación pública internacional en el Perú, donde se han peleado abierta y legalmente dos operadores de primer mundo, el 1 y el 2, por tener participación en el puerto del Callao, con otro, el 3, que ya estaba allí. Esa es la importancia del Callao. Y si los operadores del mundo y si los que nos miran o los usuarios que no son peruanos entienden esta importancia, creo que es una obligación que nosotros definitivamente no solo la entendamos, sino que le demos el tiempo y el espacio suficiente para que ya no se vuelvan a producir esos disloques y esos periodos muertos, ¿no? Y ahora viene el terminal portuario de Chancay, porque China no está en este escenario, en el Callao, pero está al norte. Entonces, claro, viene nada menos que COSCO Shipping Ports Limited, que es la empresa líder en el mundo en manejo de TEUs y con 60 terminales, con una inversión total cuando termine el proyecto de más de $3.000 millones, y que viene a ser el hub que China va a hacer en esta zona de América del Sur, en esta zona Pacífico, ¿verdad? Y además, en el contexto de su ruta, la nueva ruta de la seda, que es un objetivo
extraordinario que China tiene para manejo de infraestructura en todos los continentes. Perú forma parte de ese eje y además China ya es el primer socio comercial del Perú en exportaciones y en importaciones, desplazando a Estados Unidos, que lo fue hasta hace una década y durante casi todo el siglo XX, ¿no? En consecuencia, estamos en un momento extraordinario para dar saltos cualitativos y no volver a cometer errores. Y el puerto de Chancay es un complemento fundamental para este objetivo. Efectivamente, al Callao no hay que mirarlo solamente como Callao, sería un grave error. Hay que mirar, y por eso el título de la ponencia me parece muy adecuado, al Callao como el eje fundamental de un esquema multimodal de Perú de cara al Asia. Y eso no incluye solo al Callao, también incluye otras obras de infraestructura, como voy a mencionar en un momento. Entonces, este terminal, este puerto que va a haber en Chancay, es un puerto extraordinario, es un puerto de una gran capacidad. Y lógicamente, lejos de mirarlo como una competencia o algo que pueda quitar espacio al Callao, hay que mirarlo como un escenario mirando al mundo. Si nosotros miramos el Perú solamente como Perú, no vamos a ver la importancia que hoy puede tener esta infraestructura. Si nosotros miramos al Perú en el escenario mundial, empiezan a tener sentido muchas cosas, empiezan a ser obligatorios ciertas actitudes que debemos tener. Y hay que mirar el terminal portuario de Pisco. No lo he escuchado mucho, pero el terminal portuario General San Martín está al otro lado. Hay que mirarlo también. Entonces, la modernización de Callao, el surgimiento del terminal portuario de Chancay y el terminal portuario General San Martín, haciendo los tres un trabajo complementado, son aspectos básicos desde mi punto de vista para una estrategia integral, multimodal, global y con perspectiva de convertir ahora sí al Perú en esta parte en el hub regional de la costa oeste del Pacífico Sur. En el hub regional de la costa oeste del Pacífico Sur, como dice en letras grandes, allí en la zona de los almacenes de granos, el puerto del Callao. Pero ese era un objetivo que lo teníamos todos, pero no sabíamos cómo enfocarlo. Ahora podemos hacerlo. Ahora, está también el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Es uno de los privilegios del Callao tener dos infraestructuras que pueden ser hub. El Aeropuerto Internacional ya lo es, ¿no? Hub regionales. Yo quiero ubicar aquí la situación del aeropuerto. Esta era la foto del aeropuerto en los años 80. Recuerdan que uno entraba, subía a esos espigones en la parte externa junto a los aviones, y ahí despedía a los que se iban o recibía a los que llegaban. Bueno, ahí está esta entrada que también, esta especie de vértice que hay afuera, que ya no existe, no está el hotel que ahora está, ¿no? Esta era el Aeropuerto Internacional Roque Chávez, que obviamente en su momento, en los años 60, se construyó sobre la base de una expectativa muy interesante, pero que tuvieron que pasar 20 años para que se iniciara un proceso de modernización en los años 80, perdón, no, más de 20 años. La modernización empezó en el año 2000. En realidad, tuvieron que pasar 40 años para poder tener un cambio que es el que ahora podemos ver. En un aeropuerto que lógicamente ya fue sobrepasado por la demanda. Olvidémonos de la pandemia, ¿no? Pero aprovechemos la pandemia, ya que nos deja tan tristes situaciones de muertes y de enfermedad y de estancamiento, que es un tema que esperemos pase pronto, pero encontrémosle a esta desgracia alguna ventaja. Y la ventaja es avancemos más rápido, aprovechando el stop de la pandemia, por ejemplo, en llegada de turistas, ¿no? Y tratemos de ganar el tiempo perdido o de recuperar el tiempo perdido. Y aquí viene un tema. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez hace varios años que está sobrepasado en su capacidad de oferta con respecto a la demanda. Y así y todo, hemos sido hub de dos empresas. LAM vino aquí, ¿no? Y luego LATAM y ha hecho aquí un hub que sin duda no lo tiene ni siquiera en Santiago de Chile, la empresa original, ¿verdad? Y también Avianca con TACA, o Avianca como se llama ahora, a pesar de tener un extraordinario aeropuerto como el aeropuerto de Bogotá, tiene en el Jorge Chávez un elemento que no se puede reemplazar ni con inversión, ni con tecnología, ni con lo que quieran: la ubicación. Recordarán ustedes que aquí se produjo
inopinadamente la final de la Copa Libertadores de América. ¿Recuerdan? Chile tuvo problemas sociales y aquí en menos de una semana se decidió que la final de la Copa Libertadores se iba a hacer en el estadio Monumental de la U. En una semana se decidió. ¿Y saben por qué se decidió? Porque todos los pasajes ya estaban comprados. Todas digamos, todos los programas de viaje de miles de turistas ya estaban en Santiago de Chile. ¿Y cómo fue posible que en una semana toda esa logística se trasladara a Lima sin ninguna dificultad? Porque estaba el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que está ubicado al centro y que está más cerca de todos los otros aeropuertos. Fue mucho más fácil hacer los cambios de pasajes y obviamente toda la logística que supuso. Esa es la importancia del Jorge Chávez, como la del Callao. ¿Dónde están ubicados? En una bendición de ubicación. Y entonces, eso es lo que hace que aunque Panamá quiera ser un aeropuerto que obviamente en este momento, porque el Jorge Chávez está relativamente atrasado, ha recuperado parte de lo que es la facturación de pasajes, por ejemplo a Miami, ¿no? ¿Yo por qué tengo que comprar saliendo de aquí un pasaje que me obliga a parar en Panamá para llegar a Miami? Si yo puedo ir directamente a Miami desde acá, porque entre otras cosas, la capacidad del aeropuerto, como digo, estaba bastante afectada, y entonces otros aeropuertos, incluso Bogotá, han recuperado espacio. Pero ahora hay que volver a la carga con políticas sostenidas que impliquen que no haya hipos o puntos vacíos, y el aeropuerto Jorge Chávez felizmente camina ya, como se ha mencionado, no solamente a la segunda pista y al nuevo terminal, sino a un concepto mucho más integral que tiene que ver también con el comercio internacional y que sin duda necesitamos. Pero cuidado, si nosotros sabemos, medimos la capacidad que va a tener el aeropuerto el 22, el 23, el 24, el 25, ya tenemos en este momento para esa demanda que habrá en su momento un problema de cercanía entre oferta y demanda. Tampoco es que la nueva inversión va a significar que tenemos 20 o 30 años de holgura, no. Ya debemos prepararnos para las futuras ampliaciones, para que no nos pase lo que nos pasó, donde hemos desperdiciado años importantes por esta falta de planificación o estos problemas que efectivamente existieron y existen todavía en el manejo de la gestión pública. Entonces, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que como digo fue concesionado en el 2000, tenemos a un accionista de primer mundo también, Fraport. ¿Quién es Fraport? Fraport es el que maneja nada menos que el aeropuerto de Frankfurt, además de otros aeropuertos importantes del mundo, ¿no? Es un aeropuerto que, como digo, ya tiene a dos importantes líneas aéreas en hub regional. Cuando pase la pandemia y retome el turismo receptivo su nivel y su tamaño, llegamos a tener el año 2019 más de 5.200.000 visitantes, y todos pasaron por el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? La idea es que cuando se recupere llegaremos seguramente a 6, 7, 8, 9 millones de visitantes. A esos niveles debemos manejarnos, y tengan la seguridad, lo digo en este momento y queda grabado, que cuando esté terminada la segunda pista del segundo terminal o antes, tendremos una empresa asiática o una empresa europea pidiendo hacer hub en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Porque eso es lo que nos falta. Vuelos directos a Europa o vuelos directos al Asia que tengan, digamos, la posibilidad de que el hub sea ya un hub mucho más completo, ¿no? Entonces, esa visión quería dejar en todas las infraestructuras. Hay que pensar siempre en lo que pasa ahora, en lo que pasó antes para no repetir lo malo, y de lo bueno continuarlo, no descontinuarlo, siempre con perspectiva. Porque, lamentablemente, hemos venido, y hay que reconocerlo, mejorando pero sin estrategia, por lo menos sin una estrategia continua, sin políticas de Estado, ¿no? Y considerando cada proyecto de infraestructura como un compartimento estanco. Le voy a poner un solo ejemplo, el ejemplo del aeropuerto. Cuando fui ministro, yo fui ministro hasta el 2011, yo dejé expropiado y pagado el 100% de los terrenos del aeropuerto, que fue un tema muy complejo, que tomó un tiempo, pero que lo hicimos lo más rápido que pudimos. Muy bien. ¿Qué correspondía hacer al siguiente gobierno? Como posta, como una posta en los Juegos Olímpicos. Tomar el testimonio, que es lo que se reparte
en la carrera olímpica, y inmediatamente hacer lo que dice la ley, que la población, porque sepan ustedes que dentro de la zona del aeropuerto había población que tenía derechos adquiridos, ¿no? O sea, se expropiaron los terrenos, fíjense cómo es el Perú, se expropiaron los terrenos, se pagó el 100% de la expropiación a los dueños, pero todavía había personas que no eran dueños, pero que vivían, trabajaban años de años allí con servicios públicos de Sedapal, con servicios de energía y con derechos adquiridos por muchos años estando ahí. Y anaconas, en fin, había de todo. ¿Qué es lo que había que hacer? Bueno, tomar la posta y el sector correspondiente, que era vivienda y construcción, tenía que ver la manera de trasladar a esas personas a otro lugar rápidamente, como lo manda la ley. Y en ese tema se demoraron años. Entonces, efectivamente, la posición total de los terrenos ha demorado, a pesar de que ya estaban pagados y expropiados. Pero la falta de continuidad en las políticas de Estado, la dejadez en algunos aspectos de algunas instituciones públicas, produjo esta situación. Nunca más mirar los proyectos de infraestructura sin continuidad y como compartimentos estancos. Y entonces ahí viene la idea que quiero dejar esta mañana de ver un Callao hub regional portuario y aeroportuario. No solo hablemos del hub portuario, entendamos que el aeropuerto también es un hub. Entonces, hub regional, portuario y aeroportuario, pero necesariamente articulado con una zona geográfica mucho mayor que tiene que arrancar de norte a sur, desde Chancay hasta Pisco, y que tiene que considerar muchas obras de infraestructura, por eso el tema multimodal, ¿no? Esto implica incorporar criterios en la propia gestión del gobierno regional que tengan concepción integral y de largo plazo, no solamente el periodo del actual gobierno, sino lo que corresponda por varios gobiernos regionales, un enfoque de articulación territorial, un enfoque multimodal, varios modos de transporte, un enfoque de corredores logísticos transversales y longitudinales, como se ha mencionado, un enfoque de gestión de infraestructura para la competitividad, porque no solamente es construir, sino es articular para que esa infraestructura pueda gestionar competitivamente, que no es lo mismo. Yo puedo tener la infraestructura, pero no puedo gestionarla si no tengo algunos elementos, por ejemplo, para manejar los accesos de una manera adecuada. Y un enfoque de articulación puerto-ciudad que tenga como objetivo que todo esto que hemos conversado beneficie al poblador chalaco, que beneficie al poblador de la región. Ese es el gran desafío del gobierno regional, lograr que toda esta maravilla, que si la logramos mantener sin cometer los errores del pasado, sirva para mejorar el nivel de vida de cada poblador en la región, para que diga, la modernidad me sirve, me significa un mejor nivel de vida, un mejor nivel educativo, un mejor nivel de ingreso, y no necesariamente solamente lo miren con orgullo, sino que lo sirva concretamente en su vida diaria. Y ahí viene la articulación, ¿no? Entonces yo pondría en un esquema integral todos estos proyectos. El terminal portuario de Chancay, algunos son concesiones que van 100% autofinanciadas, otras son cofinanciadas, pero la mayoría son concesiones. Terminal portuario de Chancay, la autopista Ancón-Pativilca, que es una concesión que existe, el tren de cercanía del norte, Barranca-Lima o desde donde quieran traerlo, el ferrocarril central que requiere una modernización. Ya se le modernizó hace algunos años, pero es insuficiente para los requerimientos de este tiempo. El terminal portuario del Callao, por lo que no voy a abundar en lo que ya se dijo, el aeropuerto internacional Jorge Chávez, el anillo vial periférico, que es fundamental. Esa obra está en el plan de infraestructura para la competitividad, pero hay que ponerle el pulso a la importancia del anillo vial periférico. Es el gran eje, digamos, camionero que tiene que existir en Lima, en parte para resolver los problemas que han mencionado esta mañana de congestión, de inseguridad, etc. El metro de Lima y Callao, por supuesto, que conecta nada menos que al aeropuerto, al puerto, con el resto de Lima y con el resto de las líneas. O sea, Lima y Callao con el metro van a estar absolutamente conectadas como un sistema cuando estén por lo menos las 4 o 5 líneas iniciales ya funcionando. El tren de cercanías del sur, que va a ser lo propio que el del norte viniendo desde Ica,
¿no? Seguramente conectando con Pie El Salvador, donde está la estación de la línea 1 del metro, la autopista Lima-Ica, que ya está muy avanzada y muy bien, y el terminal portuario general San Martín de Pisco. Pero aquí quiero poner 2 o 3 temas más. No los he escuchado, por eso quiero ponerlos. Primer asunto, y esto, como ya yo no estoy en tarea política y ya no estoy en tarea de gobierno, esa es la gran ventaja, ahora puedo decir las cosas sin mayor problema. Una primera pregunta que dejo para la reflexión de ustedes en este punto. Somos país suscriptor de la COP21. Por lo tanto, somos y tenemos la obligación moral, no solamente por haberlo suscrito, sino para con nuestros connacionales, de trabajar seriamente el tema ambiental. Europa ya dijo 2030 y 2050 son las fechas clave para que deje de haber producción y venta de automóviles o vehículos de transporte público y privado a gasolina y diésel. El presidente Biden hace 2 semanas acaba de poner también la fecha de 2030 para iniciar estos procesos hacia el 2050. Mi pregunta es, ¿qué plazos ponemos en Perú? Porque los camiones que van a ir por ese corredor camionero van a seguir siendo camiones a diésel. Y esto se lo digo a los amigos transportistas, porque, aquí se trata de decir las cosas tal como me parece van a ocurrir. En algún momento se nos va a pedir a todos los que tenemos vehículo a gasolina o a diésel que cambiemos, por lo menos a vehículos híbridos o ya a tecnologías que son las que el mundo viene, eso viene, ¿no? Que son los autos eléctricos y que son todo lo que significa el transporte público con energías, limpias o no convencionales. En consecuencia, esto es parte de lo que hay que discutir también, porque vamos a hacer un esfuerzo para que haya un antepuerto y está muy bien que se haga ese esfuerzo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué tipo de camiones necesitamos en los próximos años? Y entonces vienen algunos temas. El antepuerto que ya dije, pero creo que es importante, tampoco lo he escuchado, tiene que haber una nueva ley de cabotaje en el Perú. Tiene que haber una nueva ley de cabotaje. Existe una, pero no ha generado, en mi opinión, en mi investigación, no he encontrado una sola empresa que se haya acogido a esta ley de cabotaje. El cabotaje, como ustedes saben, es la actividad por medio de la cual la carga puede ir de un puerto principal, que tendría que ser el Callao, a otros puertos dentro del Perú y fuera del Perú. Un hub tiene que hacer cabotaje o permitir el cabotaje, pero se necesita una ley que tenga los incentivos, y aquí seguramente los señores congresistas que pueden estar mirando o mirarán en algún momento estos videos, ahí tienen un trabajito para hacer, ¿no? Importantísimo. Hagan una ley de cabotaje nueva que sea viable, que la encuentren atractiva a los inversionistas privados para que haya cabotaje. Y les voy a decir la importancia del cabotaje, no solamente por el tema ambiental, porque claramente, perdónenme los amigos transportistas de camión, pero claramente transportar por ferrocarril o por mar es mucho más limpio que transportar por camión. Y en muchos casos, mucho más eficiente e incluso mucho más económico. Somos uno de los pocos países que tiene la carga camionera, digamos, en la carga camionera concentrada la mayor parte del transporte. Y eso es parte de nuestro problema. Así que hay que pensar en esto, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque, lógicamente, recordarán ustedes que hubo un niño, el último niño que hemos tenido hace algunos años, que todavía estamos reconstruyendo el norte por eso, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes que en algún momento los ceviches en los restaurantes no se podían servir porque no había limón? ¿Recuerdan? Y ese ceviche venía sin limón, ya no era ceviche. Y el limón de Piura vino, ¿cómo vino? No vino en camión porque no podían los camiones venir porque estaban las carreteras, suspendidas con los problemas del niño. El limón vino en buque, vino por cabotaje, ¿no? Lo digo por una situación de emergencia que se produjo. Pero el cabotaje tiene que competir sana y abiertamente con el camión. Y evidentemente esta es una alternativa que también podría poner en valor muchos puertos pequeños de todo el litoral peruano. Y todo esto
implica también mejora, como se ha dicho, en los accesos al puerto del aeropuerto, y ahí he visto muchas obras, y como mensaje al gobierno regional y al gobierno provincial, todo esto que han ustedes convocado y esta cantidad de ideas que como una lluvia han tenido esta mañana y otras que tendrán en lo que resta del evento, tienen que incorporarlas a su plan estratégico. De lo contrario, esto va a ser un lindo momento para reflexión, pero la acción la tienen ustedes. El gobierno regional tiene la acción como liderazgo en el Callao y los gobiernos provinciales también, el municipio provincial. Tienen que incorporarlo y ser los líderes que establezcan la campaña permanente para que estos temas no sean solamente momento de reflexión de un seminario, sino sean parte de una política permanente y, mejor todavía, de una política que esté en la conciencia del ciudadano, que el ciudadano aprecie esto como suyo, así como aprecia el ceviche o aprecia el grito de Chimpún Callao o aprecia sus temas regionales, aprecie también ese desarrollo como parte de algo que le corresponde y se merece. Yo creo que ahí hay un elemento clave que hay que trabajar. Y yo terminaría con una frase que dijo el representante del MTC que me parece muy importante. Él reclamaba y decía, no me pidan que yo haga todo porque esto depende también del entorno macroeconómico y tengo que hacer una reflexión sobre ese tema. Y la puedo hacer porque no tengo ningún compromiso y esa seguramente el funcionario no lo puede hacer, pero yo sí la puedo hacer. Para que todo esto funcione, para que todo esto, que estoy seguro en el 90% estamos de acuerdo, sea realidad, no solamente tenemos que tener políticas de Estado, continuidad, prospectiva, acción coordinada público-privada, seguimiento de los proyectos, todo lo que ustedes han dicho. Además, hay que mantener lo que todos los peruanos con nuestro sacrificio en los últimos 20 o 30 años hemos logrado. Un nivel de estabilidad que nos permite crecer, a veces 5, a veces 7, en los últimos años 3, no contemos estos años de la pandemia porque alteran los números, pero sobre todo crecer con menos de 2% de inflación. A mí me da muchísima pena lo que ha ocurrido ayer, cuando la agencia Moody's nos ha quitado un escalón de nuestro grado de calificación. Me da muchísima pena como peruano. Eso significa que todos los peruanos en este momento vamos a pagar entre 1.5 y 2% más. Ustedes dirán, sí, pero yo no tengo ningún préstamo. Sí, pero el Perú sí lo tiene. El Perú emite bonos soberanos. Va a seguir necesitando bonos soberanos. Y eso requiere ahora un costo mayor porque el riesgo país de Perú subió y porque la calificación del Perú se empeoró por el problema de incertidumbre política que tenemos. Y entonces, si eso no funciona, las inversiones que estamos hablando seguirán, pero no irán a la marcha, a la velocidad que necesitamos. Y ahí termino con lo que empecé. Hay que incorporar el costo de oportunidad de lo que hacemos o de lo que no hacemos como un elemento clave de la gestión de la política pública. En otras palabras, no solo es importante hacer las cosas bien, transparentemente, sin corrupción, con eficiencia, rápidamente, sino hay que hacerlas en el momento que corresponde, porque el costo de no hacer es mayor que el costo de hacer. Y ese sería mi mensaje final. Y le corresponde al gobierno regional del Callao ser el líder de este tema por su ubicación, por su función y porque además han tenido la tremenda visión de ponernos a todos, actividad académica, pública, privado, etcétera, todos alrededor de un momento de reflexión sobre el Callao y el Perú con el Callao. Y creo que eso es muy meritorio y por eso agradezco haber participado en este evento. El agradecimiento a usted, señor Enrique Cornejo, y como bien dice, pues a poner en acción todos estos proyectos que se vienen trabajando, ¿no?